En uno de los pasajes de la Biblia de Segundo de Reyes 1 del 2 al 4 nos narra cómo Ocosías cayó por una de las ventanas de la sala de la casa que tenía en Samaria. Y como cayó enfermo, obviamente, y envió mensajeros y les dijo que fueran a consultar a Baal, dios de Ecrón, por si él iba a sanar o iba a morir. Y esto, para un rey de Israel, obviamente era muy ofensivo a los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios envió a Elías, el profeta, y le dijo que acaso no había un Dios en Israel el cual podrían consultar en vez de ir a un Dios falso, inexistente como Baal en Ecrón. Así que Elías le dijo el mensaje que Dios le había mandado a Ocosías, que del lecho en que se había acostado enfermo no iba a salir porque iba a morir. Y este relato presenta sorprendentemente el desagrado divino que incurren aquellos que se apartan de Dios para dirigirse a los agentes satánicos, los que consultan los brujos, los adivinos, las brujas, los agoreros. Y poco tiempo antes de esos acontecimientos que acabamos nosotros de repasar, el reino de Israel había cambiado hace poco de gobernante y el gran Acab había caído bajo el juicio de Dios y había sucedido el cambio de reinado y ahora Ocosías era el rey, su hijo. Un personaje indigno igual que su padre, hizo tan solo lo malo ante los ojos de Dios, andando en los caminos de su padre y de su madre e induciendo a Israel a pecar. Y servía a Baal y le adoraba. Esto obviamente provocaba la ira de Dios como lo había hecho su padre Acab. Pero los juicios siguieron pronto a los pecados de este rey rebelde. Y entonces se inició una guerra contra Moab y luego el accidente que amenazó su vida, pues atestiguaron de la ira de Dios contra este rey rebelde Ocosías. Y cuando había oído y visto el rey de Israel en el tiempo de su padre acerca de las obras asombrosas que había hecho Dios con su profeta Elías, era una gran evidencia de que ellos debían servir al verdadero Dios y no a dioses apóstatas. Y Ocosías sabía todo esto. Sin embargo, obró como si esas tremendas realidades vistas no hubiesen sido real, sino que hubiesen sido un cuento. Y en vez de humillar su corazón ante el Señor, se atrevió a cometer el acto más audaz de impiedad que señalara la vida propia de él. Así que le ordenó a sus siervos que fueran a consultar a Baal Zebab, dios de Cron, si él iba a sanar de esa muerte, perdón, de esa enfermedad. Así que se creía que el ídolo de Cron daba información y por medio de sus sacerdotes se podía averiguar el futuro. Y esto lo creían muchos, y venían de distancias muy largas, consideradas hasta ese ídolo, para saber y para obtener información de cómo o qué sucedería en sus vidas en el futuro. Pero todo esto no procedía sino del príncipe de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Y Satanás es quien creó ese culto a los ídolos falsos y que apartó a muchos hijos en su mente de las cosas de Dios. Así que el reino de las tinieblas y las mentiras tomó fácilmente la mente de muchos. Y eso hoy en día también ocurre. La historia del pecado del castigo de Ocosías encierra una gran lección y una gran advertencia que es el despreciar con impunidad las cosas de Dios, sus mandatos. Y aunque muchos adoran en el altar de Satanás haciendo cosas que no deben hacer, ese espíritu de idolatría pagana abunda hoy, pero abunda con matices diferentes, adorando a la ciencia y su influencia, a la educación y dejando a un lado a Dios y su palabra. Y para muchos, la gran cantidad de este mundo
La ciencia y la educación refinada les atrae mucho más. Y entonces cada día se añaden tristezas a sus vidas. Y la creencia en la profecía disminuye rápidamente y la superstición y la hechicería entonces cautivan la mente humana. Todos los que buscan a Dios en oración para obtener el conocimiento de su voluntad se pueden extraviar fácilmente de la senda verdadera y caer en las seducciones de Satanás. Miremos que no estemos firmes completamente. Mantengamos siempre nuestra relación con Dios, creemos en Él, hagamos su voluntad y no consultemos otras fuentes de la razón, de la educación refinada, de los médicos espiritistas y otro apoyo que no sea el de nuestro Padre y Santo Dios. Que Dios te bendiga.